Muy buenos días, mi nombre es Paulina Salinas, soy kinesióloga del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Chile y el día de hoy vamos a revisar la clase de evaluación kinésica de muñeca y mano. Bueno, la mano humana es un órgano único y completamente asombroso. Me gusta partir esta clase con esta imagen porque representa muy bien cómo el desarrollo de la mano influyó en la evolución de nuestra especie. Inicialmente la función principal de la extremidad superior era la de un elemento de apoyo para la marcha en cuatro patas, que luego evolucionó hacia una estructura de agarre para lograr la máxima eficacia en el desplazamiento por los árboles. Y por último, con la libertad que nos dio la bipedestación, pasó a ser una estructura utilizada principalmente para manipular objetos. Y cuando el desarrollo de la mano se combina con el desarrollo del cerebro, se permite la evolución de nuestra especie, con una importante contribución al desarrollo social, funcional y cultural de la humanidad. La compleja anatomía de la mano es responsable de diversas funciones que van desde movimientos motores finos, como por ejemplo escribir, o también movimientos de agarre fuerte y poderoso, como por ejemplo martillar. Debido a estas complejas funciones, las lesiones de la mano comprometen gravemente el bienestar y la funcionalidad de nuestros pacientes. Los contenidos que veremos en esta clase son anatomía de superficie, revisaremos también algo de historia clínica y anamnesis, el examen físico de la mano y muñeca, donde revisaremos las distintas fases de inspección, palpación, movilidad, valoración muscular, valoración somatosensorial, pruebas especiales y también revisaremos algunas escalas funcionales importantes para la extremidad superior. Vamos a partir acá con la anatomía de superficie. Tenemos esta imagen clásica, que es esta mnemotecnia que utilizamos para revisar cómo es la disposición de la musculatura flexora de muñeca, ¿no es cierto? Eh, en la siguiente imagen podemos revisar también la disposición de la musculatura hacia la muñeca y en el número 1 podemos ver eh, el músculo pronado redondo, en el número 2 el flexor radial del carpo, en el número 3 el palmar largo, en el número 4 el flexor superficial de los dedos, en el número 5 el flexor ulnar del carpo. Cuando hacemos un puño firme también podemos ver cómo aparecen los tendones de, nuevamente, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor de los dedos y también el flexor ulnar del carpo. No los quiero marear con esta imagen, pero en esta diapositiva aparecen distintos aspectos anatómicos importantes para evaluar en mano. Esta diapositiva va a quedar con ustedes, así que después la pueden revisar más en detalle. Esta es la visión palmar o visión volar, que también se utiliza el término volar para describir la parte, la visión anterior de la mano. En esta diapositiva podemos ver una visión posterior o la cara dorsal de la mano. Nuevamente les comento, estas diapositivas van a quedar con ustedes para que puedan ir revisando cada hito anatómico de importancia. En esta imagen podemos ver también los tendones extensores de la mano. Importante recordar que existe una clasificación de 6 compartimentos de los tendones extensores, ¿no es cierto? En el primer compartimento encontramos el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. El segundo compartimento, los extensores radiales del carpo largo y corto. En el tercer compartimento, el extensor largo del pulgar. En el cuarto compartimento, el extensor propio del índice y el extensor común de los dedos. En el quinto compartimento, el extensor propio del meñique y en el sexto compartimento, el extensor ulnar del carpo. Importante también recordar como hito anatómico la tabaquera anatómica, ¿ya? Que está compuesta por el primer compartimento extensor, que lo nombramos acá abajo, más el extensor largo del pulgar. Importante este hito anatómico porque al palpar profundamente podemos también palpar el escafoides, ¿no es cierto? Y si nos vamos a esta diapositiva, también podemos evaluar los tendones extensores, ¿no es cierto? El extensor radial largo, el extensor radial corto, en el número 3 el extensor común de los dedos, en el número 4 el extensor propio del meñique y en el quinto el extensor ulnar del carpo. Quise también ponerles esta diapo que es súper interesante porque nos muestra un poco de anatomía topográfica de la mano, que es importante conocer, sobre todo en las lesiones tendinosas. Entonces usamos
esta anatomía topográfica donde describimos 5 zonas para los tendones flexores y 7 zonas para los tendones extensores. De esta forma podemos describir, por ejemplo, una lesión de un tendón flexor o una lesión de un tendón extensor. Con respecto a la historia clínica, bueno, sabemos que la anamnesis del paciente es un punto clave en la evaluación kinesiológica y proporciona información suficiente para hacer un diagnóstico preliminar de nuestros pacientes. Se dice que el diagnóstico puede realizarse con un 60% de exactitud solo con realizar una buena anamnesis e historia clínica de nuestros usuarios. Vamos a comenzar siempre anotando información demográfica como la edad, la ocupación y la dominancia de nuestros pacientes. Obviamente saber antecedentes mórbidos y quirúrgicos, sabemos que hay enfermedades sistémicas como la diabetes, el hipotiroidismo o problemas cardiovasculares que pueden influir en la patología principal de nuestro paciente. También con respecto a los hábitos, es importante saber el consumo de tabaco, de alcohol, de drogas, saber si nuestro paciente practica actividad física, ahondar también en la higiene del sueño, en el estrés laboral, por ejemplo, algunos aspectos psicológicos de nuestros usuarios. Eh, Importante en ahondar cualquier traumatismo o enfermedad previa de nuestros pacientes, especialmente los traumatismos más agudos, el lugar y la descripción del accidente, si tuvo cortes, si hubo lesiones por aplastamiento, si tuvo algún accidente con una sierra, si tuvo alguna lesión química o por quemadura, heridas por mordedura, ya también tener en cuenta si son traumatismos cerrados, ya todo esto es importante para establecer el diagnóstico y decidir la estrategia del tratamiento posterior. Con respecto al dolor, tremendamente importante saber la localización del dolor, las características, la intensidad. Es importante preguntar qué factores agravan o qué factores alivian el dolor, si es un dolor constante o si está relacionado con el trabajo, por ejemplo, cómo afecta el dolor en las actividades de la vida diaria de nuestros pacientes, qué cosa era capaz de hacer el paciente antes y qué es incapaz de hacer ahora. Además del dolor, hay que preguntar qué síntomas acompañan el dolor. Por ejemplo, si hay entumecimiento, adormecimiento, si hay debilidad. Esto también pueden ser indicios de alguna lesión de nervio periférico, ¿ya? Importante saber, por ejemplo, dolores que agravan con el calor o empeoran por las mañanas y con el reposo y las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, porque pueden ser un signo de enfermedades inflamatorias, especialmente artritis reumatoide, ¿no es cierto? Y también importante ahondar en las actividades recreativas de los pacientes, ya que pueden repercutir en el ámbito psicológico de nuestros usuarios. Puse esta diapositiva sobre neurociencias del dolor, me parece completamente relevante eh, en estos tiempos, digamos. En esta clase, o sea, perdón, en este curso van a tener una clase de neurociencias del dolor, así que no vamos a ahondar muy profundamente, pero quisiera recalcar algunos puntos clave. El dolor desde el punto de vista biológico es tremendamente complejo y el estudio actual de las neurociencias del dolor nos han hecho cambiar y reconceptualizar el enfoque que tenemos sobre este. ¿Ya? Entonces sabemos que muchos inputs afectan la percepción implícita de amenaza para los tejidos corporales, etiquetada aquí como qué tan peligroso es esto realmente, ¿no es cierto? Estos inputs tienen efectos de significado más amplio, lo que a su vez puede afectar la ansiedad, la atención y las expectativas de nuestro paciente. ¿Ya? Esta percepción implícita de amenaza para los tejidos corporales determina el dolor y a su vez influye en los otros outputs. ¿Ya? Entonces es importante saber la experiencia previa, los factores culturales, ¿no es cierto? Todo el ambiente social, el laboral de nuestros pacientes, las expectativas sobre las consecuencias del dolor y del peligro, ¿ya? Ciertas creencias, los conocimientos, etcétera. Y también me pareció clave dejarles esta diapositiva que en el fondo es cómo vamos a abordar un poco el razonamiento clínico de nuestro paciente. Me gusta hablar mucho de este modelo planetario que refleja la estructura de la CIF en el plano vertical, mientras que los mecanismos del dolor y los factores psicosociales rodean esta estructura vertical, reflejando una interacción continua entre los distintos componentes. ¿Ya? Como sabemos, la CIF consiste en un marco de clasificaciones para definir el funcionamiento de la discapacidad como un concepto multidimensional relacionado
con las funciones y estructuras corporales de las personas, con las actividades que éstas realizan y los ámbitos de vida en los que ellos participan, ¿ya? Al incluir los factores contextuales, la CIF puede registrar el impacto del entorno en el funcionamiento de la persona, ¿ya? Importante también los factores psicosociales, incluyen factores cognitivos, como por ejemplo las creencias, las expectativas o el estilo de afrontamiento frente a una enfermedad. También factores afectivos, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, la preocupación por la enfermedad. Factores conductuales, por ejemplo, la evitación. Factores sociales, como por ejemplo la ganancia secundaria, en pacientes laborales, por ejemplo. Y también los factores culturales. Y es importante, en el fondo, quedarse un poco con la evaluación también de los factores psicosociales, ¿ya? Porque en el último tiempo se han levantado el desarrollo de distintas banderas amarillas psicosociales, ¿ya? Como un análogo de las banderas rojas ampliamente utilizadas. Las banderas amarillas se conceptualizan mejor como aquellas barreras que vamos a tener para la recuperación y han demostrado ser indicativas también de la cronicidad y de la discapacidad en el largo plazo. Entonces es importante ahondar en estos conceptos psicosociales del paciente para también estar atento a aquellas dificultades que se nos puedan presentar después en el tratamiento. ¿Ya? Importante aquí también nombrar el uso de las banderas rojas, aunque en general la mayoría de los pacientes va a tener un desarrollo benigno de la patología de mano, hay un pequeño número de pacientes que pueden tener alguna patología subyacente que puede ser grave. Entonces es importante también nosotros al hacer nuestra evaluación identificar a aquellas personas de riesgo y obviamente derivarlas al especialista médico antes de realizar cualquier intervención kinésica.